Sean ustedes bienvenidos a nuestro segundo encuentro de la celebración del mes de la Biblia en la Arquidiócesis Primada de México. Es un gusto poder seguir celebrando juntos la Sagrada Escritura, alma y gozo de nuestra vida cristiana. Este año, el tema que nos convoca y que articula todos los encuentros que tendremos a lo largo del mes de septiembre y el primer sábado de octubre es el de la actualidad del bellísimo y fundamental documento del Concilio Vaticano II, la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación. Y esto lo venimos haciendo, reflexionando siempre en clave de cada etapa de la vida humana, sobre el no menos bello documento de Benedicto XVI, la exhortación apostólica Verbum Domini, sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Así, en nuestro primer encuentro y conducidos por las profundas y motivantes presentaciones del padre Cipriano Sánchez y del doctor Óscar Perdiz, reflexionamos sobre cómo Dios, a través de su palabra, dialoga, alimenta y conduce a la familia, y cómo la familia puede y debe responder a Dios que se comunica. El día de hoy nos convoca un tema de suma importancia para poder comprender la Sagrada Escritura, la interpretación de la Sagrada Escritura en la Iglesia. Pero, como nos dice Rabindranath Tagore, ese poeta, literato, filósofo indio, cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta, mas cuando el hombre canta, Dios lo ama. Así que iniciemos nuestro encuentro cantando juntos. Tu palabra da horizonte a quien camina. Tu palabra es la luz de cada día. Tu palabra es el agua que empapa las semillas y prepara tierra y hierba para dar vida. Tu palabra es lluvia suave que acaricia. Tu palabra es melodía que me invita a compartirme con quien necesita. Horizonte, agua y luz para su vida. Sembrar, siempre sembrar y creer que llegará y hace germinar. Sembrar, siempre esperar que la lluvia despierte, que la lluvia despierte, que la lluvia despierte, vida que brotará. Tu palabra es para todo el que la escucha, sin reservas ni derechos ni censura. Tu palabra es viento libre, es altura, para ver con perspectiva cada duda. Tu palabra da descanso a los cansancios. Tu palabra da refugio a los perdidos. Tu palabra reconforta y quita el frío que nos va calando dentro sin tu abrigo. Sembrar, siempre sembrar
cree que llegará la lluvia que fecunda y hace germinar. Sembrar siempre, esperar que la lluvia despierte, que la lluvia despierte, que la lluvia despierte la vida que brotará. Tu palabra es la mirada que nos salva, tu palabra es el amor hecho mirada. Tu palabra es salvación enamorada, que no excluye ni nos pide a cambio nada. Sembrar, siempre sembrar, y creer que llegará la lluvia que fecunda y hace germinar. Sembrar, siempre esperar que la lluvia despierte, que la lluvia despierte, que la lluvia despierte la vida que brotará. Que la lluvia despierte, que la lluvia despierte, que la lluvia despierte la vida que brotará. Muy bien, pues ahora escuchemos al Señor que nos habla mediante su palabra, orando juntos durante algunos momentos, disponiendo nuestro corazón y nuestra mente. Tenemos el honor que nos dirija en este momento de oración la Madre Rosalilia Valadez López, adoratriz perpetua del Santísimo Sacramento. Muchas gracias, Madre. Adelante, por favor. Tiene usted silenciado su micrófono, Madre. Disculpe. Gracias. Bueno, vamos a leer el texto de los discípulos de Maús, un texto muy hermoso y profundo que nos lleva como familias a tener un encuentro con el resucitado. Dice, aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Maús, que dista de Jerusalén unos 11 kilómetros. Iban hablando todos estos sucesos. Mientras hablaban y se hacían preguntas, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos estaban tan cegados que no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué es lo que vienen conversando por el camino? Ellos se detuvieron entristecidos y uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó, ¿qué ha pasado? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿No sabes que los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel. Y sin embargo, ya hace 3 días que ocurrió esto. Es cierto que algunos de nuestras mujeres nos han sorprendido porque fueron temprano al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Hablaban incluso de que se les había aparecido unos ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron todo como las mujeres decían, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué torpes son para comprender y qué duros son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías sufriera todo esto para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que decían de él las Escrituras. Al llegar al pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo,
quédate con nosotros porque es tarde y está anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a ellos. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero Jesús desapareció de su lado. Y se dijeron unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Palabra de Dios. Este es un pasaje muy hermoso, podemos meditar en él, nos invita a contemplar la escena, nos invita a ver todo lo que acontecía en ese grupo, en los primeros apóstoles. Los que iban de camino de regreso a su aldea iban tristes. Muchas veces esa aldea puede ser nuestro corazón. En distintos momentos de nuestra vida podemos pasar de tristeza. Podemos sentir que no está con nosotros Jesús, que estamos solos. Jesús nos acompaña igual que a los discípulos. Nos da esperanza, nos da fe. Él conoce muchas veces nuestras frustraciones, los límites que tenemos en la vida, el sufrimiento. Hay un encuentro de estos discípulos con su maestro. Nos invita a que nosotros igualmente tengamos ese encuentro con él. Un encuentro que nos lleve a reconocerlo, reconocer que él habita en nuestro interior, que él está con nosotros, camina a nuestro lado. Para poder reconocerle, ¿dónde lo reconocieron ellos? En la fracción del pan. Muchas veces en la comunidad o en las familias nos olvidamos de esta presencia de Jesús en la Eucaristía. Y este pasaje nos recuerda que Él está presente ahí, en este signo tan importante y esencial para nosotros, que es el alimento que da vida. Por lo tanto, Jesús sabe que necesitamos de Él. Jesús sabe que necesitamos su amor, su presencia. Y así anima y consuela a los apóstoles en su pena, les motiva, les incita para que crean en Él, para que le reconozcan en ese signo muy claro, la fracción del pan, donde nos reunimos a la mesa, donde nos alimentamos de Él. En la palabra, Jesús nos alimenta, nos da a conocer su persona. La invitación que Jesús nos hace en este texto, en esta participación, es a reconocerle, a reconocer que está con nosotros, a reconocer en los demás, en los que nos rodean, a partir el pan y compartirnos con los demás. Pidámosle a Jesús que se haga presente, que se quede a nuestro lado, y así como los discípulos de Maús, que vamos por el camino de la vida, pidamos su presencia, que siempre nos acompañe, que le reconozcamos que está vivo, que Él es el camino, la verdad y la vida, que siempre esté a nuestro lado. Jesús, quédate con nosotros, enciende nuestro corazón para ponernos en camino al servicio de los más necesitados, de nuestros hermanos. Que en todo te veamos y en todo te encontremos. Amén. Muchísimas gracias, Madre, por este bello momento de oración. Le agradecemos mucho su ayuda y su Con todo gusto. participación. Muchas gracias. Muy bien, pues ahora tengo el gusto de presentarles a nuestra ponente del día de hoy, la maestra Thais Gea Winobard. Ella nació en la Ciudad de México en septiembre de 1986, es consagrada del Regnum Christi. Desde los 19 años ha dedicado su vida al servicio de Dios en la Iglesia Católica. Hizo sus estudios en Madrid, estudios de ciencias religiosas por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum,
y la licenciatura en Educación y Desarrollo por la Universidad Anáhuac. Realizó el bachillerato teológico y la licenciatura en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de México. Es maestra en Arte Sacro por la Universidad Pontificia de México. Actualmente realiza su doctorado en Teología Bíblica en la Universidad Pontificia de México. Ha realizado estudios y cursos en Tierra Santa sobre arqueología, historia y Biblia, avalados por el Estudio Bíblico Franciscano y la Universidad de Lugano. Es autora también de 4 libros. El primero, publicado en el 2015, se titula La Misa, Misterio de Comunión. Posteriormente publicó el libro La Misa, Misterio de Comunión para Niños. El tercero, publicado en 2016, lleva por título La Oración, Vivir en Dios. El cuarto, publicado en enero de 2018, lleva por título De la Cruz a la Gloria, Vía Crucis. Y el quinto, en junio de 2021, lleva por título En Presencia del Señor, 21 visitas al Santísimo Sacramento. Ella dirige el apostolado Bet Tefilá, que significa casa de oración, un proyecto de evangelización de la Sociedad de Vida Apostólica, consagradas del Regnum Christi, que a través de la oración, la palabra de Dios y el arte, busca hacer presente el reino de Dios. Pues, con mucho gusto, me da muchísimo placer tener a la maestra Thais con nosotros. Le conozco bien, ella ha participado, nos ha concedido, ¿verdad?, la gracia de participar con nosotros en el diplomado que estamos llevando sobre animación bíblica de la pastoral en la Arquidiócesis de México. Pues, sin más preámbulo, Thais, por favor, el escenario es todo tuyo. Querido Jorge, muchísimas gracias por la invitación en este contexto del mes de la Biblia y el mes patrio. Y como vieron en el currículum, el mes de mi cumpleaños, les pido una oración por mí. Entonces, pues con mucho gusto vamos a hablar y vamos a tocar este tema que está dentro de un conjunto de otros temas que han ido reflexionando ustedes. Entonces, si les parece bien, voy a compartir mi pantalla para que tengamos la presentación. Entonces, el tema que me invitaron a profundizar un poco dentro de este marco de la actualidad de la Constitución Dogmática Dei Verbum fue sobre la interpretación de las Sagradas Escrituras en la Iglesia, de la Sagrada Escritura en la Iglesia. Y pues quisiera empezar con algunas preguntas que nos pueden surgir una vez que nos acercamos a los textos bíblicos. Quizá podemos decir, ok, a mí me gustaría profundizar en algún texto bíblico, pero lo tengo enfrente y digo, ¿y ahora qué hago con este texto bíblico? O también me puedo preguntar, pues este texto bíblico, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida? ¿Solamente es un contexto general o me habla del pasado o qué tiene que ver con mi propia vida? O también nos vamos a preguntar, ¿puede haber un mensaje para mí? Dios quiere comunicarse a través de este texto bíblico a mí, pero entonces, ¿cómo comprender su mensaje? Y también podemos preguntarnos, ¿cómo podemos comprender mejor el texto bíblico? Ante todas estas preguntas, el tema que surge es el tema de la interpretación o la hermenéutica, que es una palabra un poquito más rara para nosotros, pero la vamos a utilizar en esta conferencia para que ustedes se queden con este concepto que es sinónimo, interpretación o hermenéutica. Entonces vamos a hablar indistintamente de estos dos términos. Para empezar, me gustaría pues poner en contexto la interpretación desde la perspectiva de lo que ustedes ya han estado analizando y reflexionando en estas sesiones sobre la actualidad de la Constitución Dogmática Dei Verbum. Primero quisiera decir unos hitos históricos, es decir, algunos eventos importantes en la historia de la Iglesia que nos llevaron a la Constitución Dogmática Dei Verbum y también lo que la Constitución Dogmática generó. Entonces, un antes y un después.
Entonces, en primer lugar, hay que tener claro que el Papa León XIII hizo un gran impulso por favorecer en la vida de la Iglesia la conciencia sobre la importancia de la palabra de Dios. Vamos a ver en el contexto histórico, más adelante en la conferencia, cuando hablemos de la historia de la interpretación en la Iglesia, que surge en este periodo las ciencias bíblicas y que en un inicio hay un cierto recelo por parte de la Iglesia, y vamos a ver cómo el Papa León XIII impulsa esta reflexión. Ante estos esfuerzos del Papa León XIII, desemboca lo que generó el Concilio Vaticano II. Recordemos este gran concilio del siglo pasado, en donde la Iglesia se reúne para reflexionar sobre ella misma en relación con el mundo, la modernidad, con el contacto no solo con ella misma, sino con los demás. Y ahí se promulga la Constitución Dogmática Dei Verbum, que es la que ustedes han estado analizando. Y el tema concreto es la divina revelación. Esta Constitución, por supuesto, que da un nuevo impulso a la revalorización de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia y al estudio de las Sagradas Escrituras. Uno de los frutos de la Constitución Dei Verbum fue un sínodo de los obispos, en donde los obispos se reúnen para reflexionar sobre la palabra de Dios, y a raíz de esta reflexión de la 12ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos surge la exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini. Entonces, a mí me interesa que nosotros no solo abordemos la Constitución Dogmática Dei Verbum, sino también su hijito, digamos, este documento postsinodal Verbum Domini, que, como sabemos, pues en la Iglesia el magisterio va construyendo en base a lo que ha analizado anteriormente, va creciendo. Y por último, también, a raíz del Concilio Vaticano II se forma también la Pontificia Comisión Bíblica. Incluso antes ya se tenía algunas reuniones, y entonces esta Pontificia Comisión Bíblica hace un texto específico que se titula La interpretación de la Biblia en la Iglesia, el 15 de abril de 1993. Por lo tanto, aquí tenemos 3 documentos importantes que nos van a dar información sobre este tema que queremos abordar. También me gustaría decir algunas ideas clave sobre la Constitución Dogmática Dei Verbum para que en base a eso construyamos la reflexión sobre la interpretación en la Iglesia. Lo primero de lo que habla la Constitución es sobre la revelación. O sea, inicia diciendo que Dios se quiere revelar a sí mismo, quiere dar a conocer su misterio, y expresa cómo lo hace a través de hechos, es decir, acontecimientos. ¿Cuál es un acontecimiento? El éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto, ese es un acontecimiento, pero también a través de palabras, es decir, estos acontecimientos son iluminados, comprendidos y expresados a través de las palabras que quedan por escrito en la Biblia y que nos llegan hasta nosotros. Y los hechos y las palabras, están conectados entre sí. Obviamente, en esta reflexión sobre la revelación, tenemos que tener como centro, mediador y plenitud de la revelación a Cristo, ¿no? Él es aquel que nos revela al Padre. Y después termina todo este bloque sobre la revelación hablando de una adhesión a la revelación por nuestra obediencia a la fe. Entonces, esta es como la primera idea. Es la base para la interpretación. Sin embargo, vamos a ver cómo las siguientes ideas van a ser todavía más claves en relación a la interpretación. La primera es que la Constitución Dogmática vuelve a reafirmar lo que va a decir el Concilio de Trento sobre la importancia de la Sagrada Tradición. Es decir, no nos quedamos solo con la Escritura, sino también con la tradición que deriva de los apóstoles y que va progresando en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo. Además, afirma esta relación entre la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura, que están íntimamente unidas. ¿Qué es lo que nos dice Dei Verbum sobre esta unidad? Surgen de la misma fuente, que es la revelación, se funden y además tienden al mismo fin. ¿Cuál es el fin tanto de las Escrituras como de la tradición? Pues la salvación de cada uno de nosotros, la salvación de los hombres. Además, afirma la Constitución Dogmática que el oficio de interpretar, por eso está ligado a la interpretación, auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida,
es decir, las Sagradas Escrituras o la Sagrada Tradición, ha sido confiada al magisterio vivo de la Iglesia. Es decir, nosotros interpretamos las Sagradas Escrituras en comunión con la fe de toda la Iglesia que se expresa en el magisterio. Entonces, bueno, pues estas ideas las tenemos que tener presentes porque es el marco que nos sirve para comprender las reflexiones que se fueron dando más adelante sobre la interpretación o la hermenéutica. Entonces, esta sería la introducción. Ahora sí, vamos a pasar directamente. Ay, perdónenme, esto era importante también. La Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio están entrelazados, ¿no? Obviamente no se pueden considerar por separado. Entonces, ahora sí vamos a ir directamente al tema sobre la hermenéutica o interpretación, que es el tema que nos atañe esta tarde. Para ello, quisiera partir de un texto bíblico que encontramos en Hechos de los Apóstoles. Recuerden que el texto de Hechos de los Apóstoles se encuentra después de los Evangelios y es el nacimiento de la iglesia, cómo va surgiendo la iglesia y cómo el Espíritu Santo va impulsando a los apóstoles a realizar una evangelización y pues poco a poco se va recibiendo el querigma, el mensaje clave del evangelio, de la buena noticia, y cómo va creciendo las comunidades y las iglesias. Dentro de este contexto de Hechos de los Apóstoles, encontramos en Hechos 8, que voy a leer un poquito más, el 30 y 31 son esos versículos que tengo ahí, pero vamos a leer un poquito más, vamos a ver Hechos 8 del 25, Hechos 8 del 25 a un poquito más adelante. Yo les aviso en qué versículo vamos a detenernos. Entonces, el texto está en el contexto de la conversión de Felipe, la conversión del eunuco a través de Felipe. Entonces, el texto dice: los apóstoles, después de dar testimonio y predicar la palabra de Dios, regresaron a Jerusalén anunciando la buena noticia en muchos poblados samaritanos. Este es el contexto anterior. Después dice, el ángel del Señor le ordenó a Felipe, levántate y dirígete hacia el sur, el camino que va de Jerusalén a Gaza. Este es un camino de desierto. Felipe salió y fue hacia ese lugar. Un eunuco etíope, funcionario de alto rango, encargado de todos los tesoros de Candace, la reina de los etíopes, había ido a Jerusalén para adorar a Dios. Y regresaba sentado en su carro mientras leía al profeta Isaías. Este es un elemento importante a tomar en consideración. Felipe estaba leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, adelántate y colócate junto a este carro. Felipe fue corriendo y al oír que venía leyendo al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Esta es una pregunta propia de la interpretación. ¿Entiendo lo que estoy leyendo? ¿Entiendo este profeta Isaías? ¿Entiendo al Evangelio de Mateo? ¿Entiendo Hechos de los Apóstoles? ¿Entiendo al Apocalipsis? Y entonces él le respondió, ¿cómo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces le pidió que subiera al carro y se sentara a su lado. El pasaje de la escritura que venía leyendo era este. Y entonces empieza a manifestar cómo Felipe le explica las escrituras al eunuco, haciéndole entender que Cristo es aquel del cual hablan todas las escrituras. Entonces, este es un ejemplo de cómo la primitiva comunidad cristiana, la primera comunidad, realiza esta hermenéutica, esta interpretación de los textos bíblicos junto con aquellos que están queriendo entender el mensaje que está contenido en las Sagradas Escrituras. Ahora, partiendo de este texto bíblico y dándonos cuenta que no solo somos nosotros los que queremos entender lo que leemos y que queremos que alguien nos lo explique, vamos a ir unos pasitos más atrás para comprender qué es la interpretación, qué es la hermenéutica, y después para ver cómo esta interpretación ha ido evolucionando en la iglesia y después para ofrecer algunas pautas para sus propias interpretaciones. Entonces, lo primero pues es definir lo que es hermenéutica o interpretación. Esta palabra hermenéutica viene de un término griego que es hermeneutike, que deriva de un verbo que es hermeneuo, que significa interpretar o explicar.
Por lo tanto, la hermenéutica sería la interpretación o explicación de cualquier texto. En sí, la hermenéutica es la disciplina filosófica y lingüística, o sea, no es propiamente una disciplina bíblica, que se enfoca en la teoría e interpretación de textos especialmente escritos. Por lo tanto, cuando nosotros decimos hermenéutica, puede ser de un texto de literatura, de un texto de filosofía, de un texto de los padres de la iglesia y también, obviamente, de un texto bíblico. Dentro de esta reflexión sobre la hermenéutica, tenemos a un autor que es un biblista muy importante para nosotros del siglo pasado, que es Luis Alonso Shekel, un biblista español, que propone en su libro Apuntes de Hermenéutica una cosa que se llama el círculo hermenéutico. La hermenéutica hemos dicho que es la interpretación de un texto escrito. Pero a veces podemos pensar que es tan sencillo como decir, pues hay un autor, hay un texto, hay un lector, y entonces el autor comunica un mensaje a través del texto al lector. Y podríamos pensar que es una relación lineal de autor, texto, lector, a través de un lenguaje comunicando un tema, un mensaje. Sin embargo, Luis Alonso Shekel hace una reflexión más profunda de lo que es este círculo hermenéutico, es decir, el círculo de la interpretación. Él propone que la obra literaria es el producto de un autor que se dirige a un lector que comunica sobre un tema en un lenguaje concreto. Pero además propone que todos estos elementos, autor, obra, lector, tema y lenguaje, están totalmente conectados y en relación. Y todos se influyen mutuamente. Por lo tanto, de una concepción hermenéutica un poquito horizontal, vamos a ver cómo se da este círculo hermenéutico en donde todos los factores están en relación. Yo solamente voy a poner un ejemplo de cada uno para que veamos cómo se relacionan, pero es mucho más amplio y mucho más complejo. ¿Cuál es mi intención con esto? Que nosotros nos demos cuenta de que los textos bíblicos no son solamente letra muerta que se están comunicando a nosotros y que nosotros tenemos que ver cómo comprenderlos, sino que nosotros como lectores también influimos al texto y cómo el tema influye a la obra y cómo el lenguaje influye al autor y cómo todos están relacionados. Entonces, un primer ejemplo, vamos a partir del tema. El tema lo entiende el lector acogiéndolo en un complejo horizonte. Luis Alonso Shekel nos dice, si el lector en su horizonte cultural tiene ciertos elementos para poder comprender el tema, lo comprenderá mejor o peor. Un ejemplo, si nosotros tuvimos clase de matemáticas 1 y ahora estuvimos estudiando clase de matemáticas 2 y leemos un libro sobre matemáticas 1, ya tenemos la base de matemáticas 1 para poder comprender matemáticas 2. Pero si nosotros no tenemos la base de nada de matemáticas y leemos un matemáticas 2, ya no vamos a entender. Es un poco a lo que se refiere, ¿no? Y cuando nosotros lo traducimos a los textos bíblicos, podemos decir, pues nuestro horizonte es muy distinto a los lectores de, por ejemplo, el profeta Isaías, que está hablando a los que regresan del destierro. Las personas que regresaron del destierro tienen un horizonte hermenéutico distinto al nuestro y pueden comprender el tema quizá mejor que como lo comprendemos nosotros. O dependiendo pues de nuestros estudios, si hemos hecho el diplomado de animación bíblica, si hemos tenido clases de Biblia o si no hemos tenido ninguna clase de Biblia, nosotros como lectores tenemos un horizonte más amplio, más reducido para comprender el tema. O sea, ahí vemos una relación entre tema y lector. Vamos a ver una relación entre autor y lector. A veces podemos pensar que el autor es el único que comunica el mensaje al lector y que el lector no influye al autor. Sin embargo, vamos a pensar en un autor que se siente escribir un mensaje. Por ejemplo, los evangelistas. Estaban escribiendo un mensaje a una comunidad concreta, queriéndoles comunicar una catequesis sobre el mensaje central de la buena nueva, del evangelio, ¿no? Y entonces los autores pensaron en sus lectores para escribir el texto, por lo tanto, ven cómo el lector influye al autor para que el autor pueda redactar su texto según con lo que quiere comunicarle al lector. O vamos a ver una relación entre la obra y el autor y el lector.
A veces pensamos que la obra pues fue generada por el autor, todo lo que el autor quiso decir que está contenido en la obra. Sin embargo, eso no es del todo cierto, porque el autor está comunicando un mensaje, pero este mensaje desborda tanto al autor como al lector. Y aquí podemos comprender muy bien el concepto de revelación. La obra sí tiene un autor humano, pero también tiene un autor divino. Y aunque el autor humano piensa que está comprendiendo todo lo que escribe, está escribiendo con un sentido más allá que solo lo que él llega a comprender. Y pasa lo mismo con el lector. El lector puede comprender algo de lo que está escrito en la obra, pero no el todo. Entonces vemos cómo la obra desborda al autor y al lector. Otra cosa lo podemos pensar desde la perspectiva del lector. Cuando el lector entra en contacto con la obra, también le hace como un cierto, la influye. ¿Por qué? Porque el lector actualiza la obra que lee. Cuando nosotros leemos un texto bíblico, lo volvemos a traer a la vida, podemos decir así. No es palabra muerta, sino que nosotros como lectores, al leer el mensaje, por ejemplo, de un salmo que impacta nuestra vida y lo aplicamos a nuestra vida, entonces como nosotros como lectores, pues estamos actualizando el mensaje de la obra. Y por último, pensemos en el lenguaje. Tanto el autor como el lector deben tener una lengua en común para poderse comunicar. O en nuestro caso, en la Biblia, una traducción. Y obviamente si nosotros conocemos el griego y el hebreo, pues podemos comprender mejor lo que el autor quiso comunicar. Pero si no lo conocemos, pues tenemos que ceñirnos a una traducción y una traducción a nuestra lengua, que sería el español. Entonces vemos cómo el lenguaje también influye. Con este círculo hermenéutico que parece un poco complejo, lo que quiero hacerles ver es que la interpretación es muy amplia en este sentido, de que tanto autor, tema, obra, lector o lenguaje, todos están relacionados y todos influyen unos a otros. Esto se puede aplicar, como hemos dicho, a cualquier texto, un texto de literatura, un texto de filosofía, un texto de teología. Sin embargo, vamos a ver ahora cómo, en concreto, existe una interpretación bíblica, la hermenéutica bíblica. Esta definición yo la he sacado de uno de los libros que voy a comentarles más adelante, que les puede servir como bibliografía, del padre Carlos Junco, que es un gran biblista mexicano, que tenemos que estar muy orgullosos de nuestros biblistas mexicanos, que escribió un libro que se llama La Biblia, Libro Sagrado. En unos momentos les enseño el libro para que lo puedan adquirir, y él define así la hermenéutica. Él dice que la hermenéutica o la interpretación bíblica establece un puente entre el autor y el lector a través de un texto para hacer así descubrir lo que significó el texto en el pasado y lo que significa hoy, ¿no? Entonces, este es el trabajo de la interpretación bíblica. Esta interpretación no solo pretende descifrar qué sucedió en el pasado, o sea, qué es lo que me está comunicando este texto del pasado, sino que sobre todo y especialmente actualizar el mensaje bíblico al presente. Esto ya nos recuerda un poquito lo que hemos dicho sobre el círculo hermenéutico, cuando hablamos, por ejemplo, de este lector que al entrar en contacto con la obra la actualiza, de cómo todos estos elementos nos ayudan para comprender la interpretación bíblica. Ahora, hay que hacer una distinción entre lo que es hermenéutica y lo que es exégesis. La exégesis busca explicar los textos desde un punto de vista cultural, filosófico y literario, buscando la génesis o el origen histórico del texto, es decir, su sentido original. No busca hacer una interpretación de lo que el autor quiso decir o quiere decirnos en este momento histórico, sino más bien el texto en cuanto tal. Entonces tenemos esa distinción. Ahora, espero que es difícil cuando no hay interacción, pero bueno, espero que vayamos bien. Y si no, pues bueno, ya luego me escriben un mail para hacerme sus preguntas. Pero bueno, vamos a seguir reflexionando sobre lo que es la interpretación o la hermenéutica. Para ello es necesario que nosotros comprendamos dos premisas que son propias del texto bíblico. En primer lugar, el texto bíblico es palabra humana y en segundo lugar, el texto bíblico es palabra divina. Entonces, para nosotros, los cristianos, los textos de la Biblia son tanto palabras de autores humanos como palabra de Dios. Y entonces,
cuando nosotros queremos hacer una interpretación o hermenéutica de un texto bíblico, se nos exige un doble esfuerzo. Tenemos primero que estudiar el texto como cualquier texto de literatura o de historia antigua. Aunque no es solo un texto de literatura o de historia antigua, pero tenemos que comprender según sus giros literarios, históricos, cómo fueron producidos. A su vez, el texto bíblico no es solo palabra humana, sino que es también palabra divina. Por lo tanto, tenemos que comprender la escritura como revelación. Aquí nos conectamos con esta idea principal que dejó clara la Constitución del Concilio Vaticano II Dei Verbum, que es todo el tema de la revelación. Separar palabra humana de palabra divina es siempre perder alguno de los aspectos. Entonces hay que comprender qué ha querido decir Dios a través de los hombres del pasado a los hombres de hoy al permitir el uso de estas expresiones humanas que están contenidas en el texto bíblico producido por hombres. Entonces vamos a profundizar un poquito más. La Biblia fue escrita por autores humanos, por eso es una palabra humana, en un contexto histórico y en un contexto cultural concreto. Por lo tanto, vemos que se expresa en un lenguaje humano y debe ser comprendido como un texto literario, histórico y antiguo. No podemos saltarnos este paso, porque si nosotros interpretamos, es decir, hacemos una hermenéutica de textos bíblicos sin considerar que son palabras humanas que fueron dichas en un contexto histórico, que fueron expresadas con un género literario concreto, que se utiliza un lenguaje muy específico, que es el hebreo, el griego, nosotros hacemos una interpretación sin pies. O sea, perdemos el piso, no nos damos cuenta de que el texto bíblico es una palabra también humana que quiere comunicarse. Los esfuerzos de los últimos años en los estudios bíblicos se han llevado a cabo para poder comprender el texto como palabra humana. Y ahí se nos presentan los métodos que quizá hayan escuchado sobre ellos. Por un lado, los métodos diacrónicos, que son los métodos que estudian el texto desde el proceso histórico de producción. Por ejemplo, cómo fue este texto bíblico, es decir, no sé, la anunciación del ángel a María, cómo fue compuesto, qué género literario tiene, qué autor lo escribió, en qué época lo escribió. Esto sería todo lo que es diacrónico, que se llaman los métodos histórico-críticos. Pero además hay métodos sincrónicos que toman en consideración el texto como está, que puede ser, por ejemplo, el análisis narrativo, que considera el texto como un texto de narración y estudia los personajes, el escenario, el lugar, los diálogos, el narrador, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto es como nosotros nos acercamos a un texto desde una perspectiva de palabra humana, pero dijimos que también es palabra divina. Por lo tanto, los textos bíblicos que son escritos tiempo atrás por hombres, no solamente nos hablan hombres, sino que es Dios mismo quien nos habla. Y no solo se dirige a los hombres de los tiempos bíblicos, o sea, no solo se dirige al profeta Isaías, sino que se quiere dirigir a todos nosotros hoy. Por eso se requiere una interpretación o una hermenéutica. Por tanto, el texto de la Escritura debe ser considerado como el instrumento de la revelación, la expresión del misterio de la palabra de Dios que viene de lo alto y trasciende la historia. O sea, aunque nosotros hagamos un primer esfuerzo por comprender el texto desde su perspectiva humana, tenemos que permitir que este texto exprese su misterio. Es decir, se nos abra o nos permita abrirnos al misterio de Dios que trasciende la historia, que trasciende a veces a nuestros conceptos humanos, ¿no? Y entonces aceptar la revelación. Ahora, con estos dos criterios básicos, vamos entonces a acercarnos a la exhortación postsinodal Verbum Domini, que fue la que comenté en la introducción, que fue fruto de la constitución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Vamos a ver
este documento postsinodal, ¿qué criterios nos ofrece para realizar una hermenéutica o una interpretación correcta? Entonces, los criterios que nos dicen es, en primer lugar, el lugar originario para la interpretación bíblica es la vida de la iglesia. Entonces, para que tú puedas comprender esta palabra humana y divina, tienes que hacerlo dentro del contexto eclesial, en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque este es su origen. La Biblia existe o surge de la tradición del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva que pone por escrito los acontecimientos salvíficos de Dios. Por lo tanto, el origen de la Sagrada Escritura es la tradición de fe en el ambiente vital de la iglesia. Solo en este ambiente surge la tradición y esta tradición se pone por escrito en las Sagradas Escrituras. Estos conceptos ya nos tienen que sonar de la Constitución dogmática en donde hablamos de Sagrada Tradición, Sagrada Escritura en relación con el magisterio de la iglesia. Lo segundo que nos dice la exhortación apostólica Verbum Domini es que la interpretación tiene que ser realizada con el espíritu con que fue escrita. Y para ello nos presenta dos criterios. Una interpretación canónica. ¿Qué quiere decir esto? Interpretar los textos bíblicos a la luz del canon, es decir, la totalidad de la escritura. Nosotros no podemos sacar de contexto un texto, sino que lo tenemos que leer como la totalidad de la historia de la salvación, teniendo presente especialmente el misterio de Cristo. A la luz de Cristo se comprende toda la escritura. Y lo segundo es que nos invita a interpretarla dentro de la tradición, es decir, dentro del contexto de una comunidad creyente, fiel a la tradición que ha producido los textos. Esta tradición viva de la iglesia es el contexto vital en que se crea la escritura, se conserva la escritura y se transmite la escritura. Entonces nosotros no podemos interpretar la escritura como nosotros se nos dé la gana, sino que con el espíritu con que ha sido escrita, tomando en consideración la canonicidad y la tradición. Y por último, Verbum Domini también nos dice que es importante considerar la analogía de la fe. Es decir, se requiere una coherencia de la interpretación con la fe objetiva de la iglesia. Es decir, los dogmas de fe. Si de repente yo decido interpretar este texto bíblico diciendo, por ejemplo, que la Virgen no fue virgen, pues ahí te está saliendo de la analogía de la fe, es decir, de lo que la iglesia cree. Y por lo tanto, tu interpretación pues está fuera de este espíritu, no está siendo interpretada con el espíritu con que fue escrita. Entonces, estos son los dos primeros criterios. Y después nos dice que se tiene que interpretar a través de palabras humanas. Por eso quise hacer estas dos premisas, de que los textos bíblicos son palabras humanas, pero también palabras divinas. Entonces, lo que nos dice Verbum Domini es, tú no puedes interpretar el texto sin considerar quién lo escribió, en qué época lo escribió, por qué lo escribió de esta manera, qué género literario usa, porque si no, puedes errar. Porque la palabra de Dios tuvo un autor humano, pero también tiene un autor divino, que es el Espíritu Santo. Ahora, Verbum Domini también nos advierte sobre un peligro, que sería la hermenéutica secularizada. Cuando se separa la interpretación bíblica de la fe, pues pierde todo su sentido. Realmente la Biblia no es un texto de literatura antigua, sino que es un texto de revelación. Es el texto en donde Dios da a conocer los misterios, el misterio de la salvación y que fue puesto por escrito. Esta hermenéutica secularizada caería en el riesgo de separar la exégesis y la teología, es decir, solamente identificar los elementos del texto original sin considerar que esto tiene una implicación teológica. O también negar que Dios actúa en la historia, que fue un riesgo muy grande, sobre todo con el positivismo histórico, y también el riesgo de separar la exégesis y la vida espiritual y pastoral.
¿De qué nos sirven exégesis súper bien hechas para comprender mejor los textos bíblicos cuando no impactan nuestra vida espiritual y no impactan la pastoral? Pues se quedan como letra muerta escrita ahí en la oficina de un muy gran y buen profesor, pero la Biblia solo tiene razón de ser para el crecimiento de los fieles y para la evangelización, para dar a conocer el mensaje de Dios para todas las generaciones, una tras otra, para poder anunciar este querigma, este evangelio, esta buena noticia. ¿Vamos bien? Pues espero que sí. No veo a nadie, pero bueno. Pues vamos a continuar con un poco de historia de la interpretación de la Sagrada Escritura en la Iglesia. ¿Por qué? Porque la historia nos da perspectiva para poder comprender pues, los, digamos, como los polos en los que se han caído, ¿no? Tanto en un extremo más espiritual como un extremo más humano, y entonces perdemos un poquito el equilibrio. Y para comprender pues también cómo va evolucionando la interpretación en la Iglesia. Entonces tenemos que empezar, esto lo he tomado del libro que les comentaba del padre Carlos Junco, que forma parte de esta colección que yo les recomiendo enormemente, que se llama Biblioteca Bíblica Básica, que lo encuentran en la editorial Verbo Divino y se vende por todo el país. Y nosotros que somos de la Arquidiócesis Primada de México tenemos una librería en la ciudad, así es que nos es más fácil. Entonces, esta colección, la mayoría de ellos son biblistas o mexicanos o que enseñan en México o latinoamericanos en general, pero bueno, es muy buena colección que tiene también los libros proféticos, salmos, sapienciales, etc. En concreto, el padre Carlos Junco escribió la introducción que se llama La Biblia, Libro Sagrado. Esta introducción es buenísima, habla justo de esto, de interpretación, inspiración, canonicidad, todos estos temas que a veces necesitamos para poder comprender mejor los textos bíblicos. Él presenta una historia de la interpretación y estas son las ideas que les voy a comunicar. Entonces, él empieza desde el Antiguo Testamento. A veces nosotros hablamos de la interpretación bíblica en la Iglesia, pero la Iglesia tiene unos antepasados, que es el pueblo de Israel, y somos herederos de este bagaje cultural de Israel. Y ellos ya desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, a lo largo de su historia, realiza una interpretación, es decir, una relectura multiforme de muchas formas de los acontecimientos de su historia. Es decir, el Éxodo, sucede el Éxodo que es la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto hacia la tierra de la promesa y hace una interpretación, una relectura de este hecho histórico a la luz de la fe y concluye, Dios ha liberado a su pueblo, Dios es nuestro Salvador, Dios es el que nos ha dado como don la tierra de la promesa. ¿Se fijan cómo eso es una interpretación de un acontecimiento? Entonces, interpreta de muchas maneras los acontecimientos de su historia en relación con ¿qué? Pues con la acción de Dios en favor de su pueblo. No los interpreta solamente para decir qué grande fue nuestro rey David, qué buen político. No, sino que el rey David es un vicario de Dios, el único Señor y Rey es Yahvé, y su vicario es el rey David, y con él establece una alianza perpetua que promete a un descendiente de David para siempre, que será el Mesías. Entonces, es una lectura de la acción de Dios en favor de su pueblo. Ahora, esta interpretación no es única, sino que cambia de acuerdo con las distintas épocas en las que se hace y en las distintas visiones y enfoques. No es tan simple como decir, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento interpreta de una sola manera el Éxodo o de una sola manera las promesas que hace a los patriarcas, sino que cada vez que va evolucionando su historia, leen el pasado e interpretan el pasado de una nueva manera. Por ejemplo, como decía yo, las promesas patriarcales. En época de los patriarcas, ¿quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob y los hijos de Jacob, que serán las 12 tribus de Israel. Estos patriarcas reciben la promesa de Dios de una tierra y una descendencia. Y en ese momento, cuando Abraham recibe el mensaje de Dios, lo único que puede concebir es que él va a tener un hijo, va a formar una familia y va a vivir en la tierra de Canaán.
Pero esta tierra de la promesa mucho más adelante se va a seguir evolucionando, por ejemplo, con la época de la monarquía. Entonces, este descendiente de Abraham, ¿quién es? El rey David. Ya no es un cualquier descendiente de una pequeña tribu, sino que esta tribu creció, son varias tribus que se unen, que forman una nación. Esta nación ya no solo tienen un pequeño terreno que compran para poder ser enterrada ahí Sarai y Abraham, sino que tienen toda la tierra de la promesa y ellos son dueños de todo este territorio, entonces son una nación con un territorio, entonces esta promesa es leída ahora de manera distinta. Entonces, se fijan cómo a lo largo de la historia se va interpretando este mensaje de Dios y se va aplicando a las distintas circunstancias. Pues bueno, esto sucede en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede en el judaísmo. El judaísmo se forma después de el regreso del exilio. Recuerden que el pueblo de Israel es exiliado a Babilonia y a su regreso progresivamente, no fue una cosa de la noche a la mañana, se forma lo que se conoce por el judaísmo. El judaísmo del siglo, unos siglos antes de Cristo, unos 2 siglos antes de Cristo y un siglo después de Cristo también, como si, como 2 siglos antes y un siglo después de Cristo, se empieza a hacer una interpretación de las Sagradas Escrituras al estilo, lo que conocemos como los fariseos. Los fariseos estaban abiertos no solo a la escritura, sino también a nuevas tradiciones, a la Torah oral, lo que conocen como la Torah oral. La Torah oral es una lectura de la Torah, pero aplicada a las ciertas circunstancias. Por lo tanto, surgen ciertas técnicas para interpretar los textos bíblicos. Estas técnicas son importantes conocerlas porque van a ser las mismas que van a adoptar los primeros cristianos y el mismo Jesús. Entonces, una de estas técnicas se llama el Midrash, que es el estudio e investigación de los textos, en donde se actualizan los libros santos, releyéndolos y meditándolos a la luz de nuevas situaciones. Ya no es solo el pasado, sino en esta nueva situación en la que nos encontramos, ¿cómo podemos aplicar la Torah? ¿Cómo podemos comprender la ley? Y tenemos 2 tipos de Midrash, el Haggadah o narración, que comentan las partes históricas. Puede ser el 1, 2 Reyes, 1, 2 Samuel, que son textos históricos. Pero también tenemos la Halakha o conducta, que comentan las partes legislativas o morales. Por ejemplo, el Código de la Alianza o el Código Deuteronomista. Entonces, estos códigos de leyes, pues ya no se aplican exactamente como se aplicaban en el pasado. Entonces, tenemos estos estudiosos de las escrituras que con estas técnicas exegéticas hacen un estudio, investigan los textos y los actualizan para la comunidad que se encuentra en el presente. Además, otra técnica exegética es Pesher, que es la interpretación y actualización de la Biblia. El texto no habla de cosas de épocas del pasado, sino también del presente. Tenemos también la alegoría, que esta fue muy tradicional en la escuela de Filón de Alejandría, porque va a ser importante porque la alegoría va a ser muy aplicada en la patrología, que lo que intenta es descubrir un sentido más profundo de la escritura a través de la alegoría. Y tenemos otras técnicas, la tipología, los argumentos rabínicos, etc. Estas técnicas exegéticas, como dije, las va a aplicar Jesús y las va a aplicar la primera comunidad cristiana. Entonces, vamos a ver cómo Jesús se presenta ante las Escrituras. Esta manera de presentarse de Jesús ante las Escrituras a nosotros nos da muchísima lectura para saber cómo interpretar los textos bíblicos. Lo primero es que Jesús concede valor normativo a las Escrituras. Recuerden que Él dice que ninguna ápice de la ley se va a perder, sino que todo se va a cumplir. Entonces, Jesús no descarta las Escrituras, sino que les da este valor normativo. Pero a la vez Jesús, a diferencia de otros rabinos, las interpreta con una libertad para poder descubrir su sentido auténtico. ¿Cuál es el sentido auténtico? El que Él mismo le da. Vamos a ver cómo Jesús se convierte en la referencia de las Escrituras. Además, se presenta con autoridad para modificarla. Recuerden estos textos que nos dicen, él habla con autoridad. Tiene esta autoridad para cambiar la ley. Además, descubre en su persona y su obra el cumplimiento de las Escrituras. Está escrito, sobre él está escrito. Todo lo que está escrito en el pasado se cumple en él.
El ejemplo que tenemos es la bellísima lección divina que nos hizo la hermana sobre el texto de Maús, en donde los discípulos de Maús no comprenden las escrituras y Jesús, desde Moisés hasta los profetas, les va explicando todas las escrituras, es decir, la Torá y los textos históricos, les explica las escrituras. Y también, pues, él muestra cómo de él hablan las escrituras, cómo lo reconoce él mismo o las personas que lo rodean. ¿Quiénes son aquellos que reconocen que esto estaba escrito sobre Jesús? Sobre todo los evangelistas. Vamos a ver, por ejemplo, en algunos momentos de la crucifixión, en donde cuando dice, por ejemplo, el Evangelio de Juan, cuando traspasan el corazón de Jesús, dice, como estaba escrito, mirarán al que traspasa. Entonces, los evangelistas ven el cumplimiento de las escrituras en Jesús. Y esto va a ser lo característico de la comunidad cristiana primitiva. Como ya hemos insistido, la comunidad cristiana primitiva toma las técnicas exegéticas de la comunidad judía, pero la diferencia radical es la visión cristológica que se tiene en la iglesia en torno a las escrituras. Jesucristo va a ser la clave de interpretación de todas las escrituras. Entonces, esto es lo primero. Jesús es la clave de interpretación de las escrituras. En primer lugar, porque Él es el exegeta de las escrituras, porque en Jesús adquieren nuevo sentido las escrituras y sobre todo la resurrección de Jesús. Y a la luz del Espíritu Santo, las obras y palabras de Jesús se interpretan de manera distinta. Como Él es el Mesías que murió y resucitó, entonces todo su pasado, su infancia, su vida pública, su viaje a Jerusalén, sus parábolas, su muerte, todo tiene sentido a la luz de la resurrección y, por supuesto, a través de lo que el Espíritu Santo ha ido revelando a los primeros cristianos y obviamente a toda la iglesia a lo largo de la iglesia. Entonces aquí tenemos el origen. Después entramos a uno de los periodos más importantes de la interpretación de la Sagrada Escritura, que es la época patrística, los padres de la iglesia. Después de que la iglesia deja de ser perseguida, una iglesia que tiene que ocultarse, que se dedica a una primera evangelización de conversiones, de bautismos, tenemos una época de estabilidad cuando se permite, cuando Constantino permite que la religión cristiana pueda ser libremente expresada y posteriormente se convierte en la religión del imperio. Empieza un nuevo periodo que es la época patrística, en donde los padres de la iglesia tienen ya tiempo, ya no son perseguidos, ya no son mártires, tienen ya tiempo de reflexionar sobre quién es Jesús, qué es el misterio de Jesús, y lo hacen sobre todo basándose en las escrituras. Entonces vamos a ver cómo en este periodo va a ser tan importante la interpretación bíblica, porque la Biblia es el libro en que los padres de la iglesia se inspiran constantemente. Ellos todo el tiempo van a hacer referencia a los textos bíblicos. Entonces va a suceder algo bellísimo. No va a haber separación entre Biblia, catequesis, teología, espiritualidad y pastoral. Lo que nosotros ahora tenemos que hacer todo un esfuerzo con la animación bíblica de la pastoral, que de manera transversal puede iluminar a todas las pastorales. Los padres de la iglesia lo hicieron de manera sumamente natural, ¿no? Esta Biblia, catequesis, teología, espiritualidad y pastoral, todo estaba visto como una unidad. Y también una cosa muy importante es que la escritura va a estar al alcance del pueblo. ¿Por qué? Porque los padres de la iglesia sobre todo enseñan en sus homilías. Las homilías eran momentos muy importantes de catequesis en donde el pueblo escucha estas predicaciones y las predicaciones son basadas en los textos bíblicos. Entonces las predicaciones, las catequesis de los padres de la iglesia y también en la liturgia. ¿Por qué? Porque ellos todavía entienden el texto litúrgico. Vamos a ver más adelante cómo se da esta desconexión entre el pueblo y la Biblia. No necesariamente entran en contacto con la Biblia en el texto o en el códice, porque era sumamente caro. No tenían dinero para poder tener cada uno un códice. Nosotros ahora yo tengo hasta 5 distintas traducciones. Eso es un privilegio que no tenían en la antigüedad. Entonces lo escuchaban en la liturgia, lo comprendían mejor en la catequesis y en las predicaciones de los padres. Y aquí se dan los criterios básicos de interpretación que va a retomar tanto la constitución dogmática como la exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini. Estos dos textos, Dei Verbum y Verbum Domini,
son los que retoman a los padres de la iglesia. Entonces, primero se habla de una obra del mismo autor, esto es la canonicidad, una sola obra de autor que es Dios. Acuérdense que es un autor humano, pero también un autor divino. Todo en clave cristológica, que forma también parte de la interpretación canónica, que no es sacar de contexto un texto, sino todo leerlo como parte de la historia de la salvación. Entonces, ellos constantemente hablan de la profecía y el cumplimiento, de la continuidad y novedad en Cristo. Además, en una lectura eclesial, que es lo que hemos insistido sobre la tradición de la iglesia y dentro del magisterio. Ellos lo hacían en los contextos litúrgicos, en donde hacían esta lectura de los textos bíblicos y le explicaban a la comunidad creyente reunida en asamblea. Además, ofrecían una respuesta vivencial a la comunidad eclesial. Estaban dando un sermón para la vida del creyente, no fuera de la vida del creyente, no desligada de lo que él quiere vivir y de su conversión. Y también en línea con la regla de fe, es lo que dijimos sobre la analogía de la fe en la exhortación apostólica post-sinodal. Hacían énfasis al sentido espiritual más que en el corporal, en el literal o en el histórico, ¿no? Y entonces de esta manera se comprendía de mejor modo la fe. Ahora, claramente que tiene una limitación. ¿Cuál es esta limitación? Que tiende a ser más una interpretación espiritual y a veces un poco ligada a la verdad histórica del texto. Pero bueno, la época patrística fue sumamente importante. Aquí solo menciono algunas escuelas para que las tengan presentes. La escuela de Alejandría profundizó sobre todo en el sentido espiritual del texto. ¿Por qué? Porque en Alejandría estaba Filón de Alejandría, que fue aquel que hizo la exégesis de alegoría en judías. Y por lo tanto, pues toman esta escuela y el representante es Orígenes. Después también está la escuela de Antioquía, que va a tomar más un sentido literal. Ellos utilizan lo que se llama la teoría, que es observación, contemplación o especulación del texto bíblico. Hay varios autores, pero uno de ellos es Diodoro de Tasso. Y también tenemos en Occidente una tendencia espiritual que tenemos como representantes a San Ambrosio y San Hilario, una literal histórica que es San Jerónimo, que lleva a cabo la traducción de la Biblia del griego y el hebreo al latín, y una tendencia espiritual y literal histórica que es San Agustín, que mezcla estas dos, espiritual y literal. Entonces vamos a tener estas escuelas en Oriente y en Occidente. Ahora, terminada la época patrística, empieza la Edad Media. En la Edad Media, ¿qué es lo que nos ofrece la interpretación bíblica? Una de las cosas es una de las tradiciones más hermosas que conservamos y que fue muy motivada por el Concilio Vaticano II a ser aplicada y retomada, que es la Lectio Divina, que acabamos de hacer gracias a la hermana, que fue una bellísima Lectio Divina, que es una manera de acercarse al texto bíblico que alimenta la fe y la vida del creyente. Entonces, esta fue desarrollada sobre todo en los monasterios. Pero además se hace una elaboración sistemática de la doctrina de los sentidos de la Escritura. Esto ya había sido muy desarrollado por los padres de la Iglesia, pero en la Edad Media se sistematiza. ¿Cuáles son los sentidos de la Escritura? Entonces presentan primero un sentido literal, que es el sentido de las palabras que conduce a los hechos o los acontecimientos, lo que está escrito en el texto. Pero después también tenemos un sentido espiritual, que es ir más allá de un sentido solo literal y comprender el texto en profundidad. Aquí tenemos un sentido alegórico, que es en relación con la fe, que es una lectura cristológica, es decir, este texto, ¿qué me refiere de Cristo? Cristo como anunciado en el Antiguo Testamento, cumplido en el Nuevo Testamento y que nos anuncia también, vamos a ver más adelante, la escatología, el tiempo futuro. Entonces, una lectura cristológica, pero también una lectura eclesiológica de la Escritura. Un ejemplo puede ser la mujer embarazada del Apocalipsis, se refiere a la iglesia, que es la iglesia que genera nuevos hijos en la fe. Entonces, tenemos una lectura cristológica, pero también una lectura eclesiológica de la Escritura. Además, tenemos un sentido moral o tropológico que mira a la caridad. Es decir, algún texto bíblico que nos hace referencia a la conducta moral del cristiano. Y entonces tiene por objeto la vida moral de los fieles.
Y por último, el sentido anagógico o escatológico, que contempla la esperanza, el tiempo futuro. Entonces, nos habla de las cosas invisibles, de la perspectiva de la vida futura cristiana. Entonces, vamos a ver cómo cada uno de los textos pueden primero analizarse su sentido literal, después su sentido alegórico, qué nos dice de Cristo, qué nos dice de la iglesia, después su sentido moral, qué me dice a mi propia vida, y después nos impulsa al futuro, qué me dice de la vida que está por venir. Entonces, esto se realiza en la Edad Media. Ahora, aunque estos dos logros muy importantes, la lección divina y la elaboración de los sentidos de la escritura, tenemos unos límites en esta época que van a tener consecuencias. Poco a poco vamos a ir viendo cómo se va distanciando la escritura y la teología. En lugar de, como en los Santos Padres, que la teología surgiera de la Biblia, se empieza a ser mucho más especulativa, es decir, de pensamiento, razonamiento sobre la fe. Y se distancia de la Biblia. Y entonces empieza a quedar más bien los dogmas que están empezando a ser desarrollados y que tienen que estar, bueno, los dogmas se desarrollan desde antes, ¿no? Pero a lo que voy es que como una reflexión más especulativa que partiendo de las Sagradas Escrituras. Y entonces ya no se alude tanto al texto íntegro de la Biblia, sino se buscan algunas citas, algunos argumentos que puedan justificar un enunciado teológico. Entonces yo digo que la Virgen es virgen antes, durante y después del parto. ¿Qué texto bíblico, qué cita bíblica puedo utilizar para decir esto? Y entonces uso la Biblia para expresar un enunciado teológico. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Se empieza a desligar la Biblia de la teología. Y entonces, ¿qué pasa? En las predicaciones, en lugar de ser una exégesis bíblica, empieza a ser más bien una teología y más bien moralizada, enseñando a los fieles cómo comportarse en la vida. Y entonces, ¿qué sucede? Pues el pueblo ya no tiene tanto contacto con la Biblia. En primer lugar, en la predicación y en la catequesis ya empieza a sonar muy poco el texto sagrado y, como les decía, unas citas sacadas de contexto para poder explicar algunos enunciados teológicos. Y después en la liturgia se proclamaba en latín, y en latín ya era ignorado por muchos de los fieles que asistían a la iglesia. Entonces empieza a separar y ya no se tiene tanto contacto con la Biblia. ¿Cuál sería el siguiente momento histórico? La Reforma y la Contrarreforma. Lo voy a decir ágilmente porque ya tenemos muy poquito tiempo, pero es importante que nosotros sepamos que en el Renacimiento, es decir, esta época de renacer de las culturas griegas y romanas, se tiene mucho interés en el estudio de los clásicos griegos y latinos, y entonces empieza a conocer las lenguas antiguas, y entonces esto favorece a los estudios bíblicos, para poder comprender el texto en su idioma, los géneros literarios, etcétera, y tenemos como representante a Erasmo de Rotterdam. Pero también, ¿qué sucede? Pues es la ruptura con los protestantes. Los protestantes afirman la necesidad de interpretar solo la Sagrada Escritura, es decir, rechazan la tradición. Por eso después los documentos de la Iglesia van a insistir en esta unidad entre la tradición y la Escritura. Ellos dicen que la Escritura es clara por sí misma, entonces puede interpretar cada uno como él pueda. Y esto pues hace una ruptura entre Escritura y tradición. ¿Qué es lo que hace Trento? Pues Trento rechaza este principio de exclusividad de la Escritura y pone al mismo nivel a las Escrituras y la tradición. Y pide que se expliquen las Escrituras, promueve su lectura, pero pone ciertas condiciones. ¿Y qué es lo que sucede? Pues la Biblia cada vez se separa más del pueblo. Dejan de tener contacto con la Biblia, pues por esta actitud como un poquito a la defensiva de esta interpretación solo escritura de los protestantes. ¿Qué sucede en la época moderna y actual en la que estamos nosotros? Pues empiezan a avanzar las ciencias naturales, literarias, históricas, y entonces plantean nuevos retos a la Biblia. Se empieza a conocer las lenguas antiguas, se hace la crítica textual, es decir, se encuentran varias versiones de la Biblia y diferencias en ellas. Se hace la crítica también literaria, cuáles son los géneros literarios, los recursos literarios que utiliza el autor. También se tienen descubrimientos arqueológicos que van a veces en contra de lo que dice la Biblia, ¿no? Distinto a lo que dice la Biblia. Se compara la Biblia con textos de otras tradiciones, de otras civilizaciones, por ejemplo, el Gilgamesh, que habla sobre la creación, sobre el diluvio universal, y entonces se pregunta, ¿cuál es el verdadero relato del Gilgamesh?
o la Biblia, y entonces surgen pues estos nuevos retos y horizontes en la Biblia. También surge el racionalismo y el positivismo historicista que contrapone la fe y la historia, que dice, no, la historia es distinta a lo que ustedes. Entonces empieza a hacer estos retos que encontramos y entonces surge la exégesis histórico-crítica, que es positiva en el sentido que busca el sentido literal del texto, pero se queda solo en la dimensión humana. Por eso, Verbum Domini va a insistir no solo en palabra humana, sino palabra divina. No desligar el autor humano del autor divino, no desligar el texto de la revelación. Y entonces en el ámbito católico vamos a ver a finales del siglo XIX que se empieza a dar una apertura a estos métodos críticos y Dei Verbum del Concilio Vaticano II busca devolver la Biblia al pueblo. Recuerden que el pueblo ya se había separado del contacto de la Biblia y dice no, el pueblo tiene que entrar otra vez en contacto con la Biblia y entonces se consolidan los estudios bíblicos en un ambiente de apertura y de colaboración. Y nos encontramos nosotros en esa época. Entonces, bueno, pues para terminar, les voy a proponer dar una propuesta de interpretación de un texto bíblico. Ustedes, cuando se acerquen a un texto bíblico, ¿qué hacen? Lo primero es responder esta pregunta. ¿Qué quiere decir el texto? Acuérdense, no podemos desligar nuestra interpretación de lo que el texto mismo quiere decir. Por lo tanto, hay que buscar el por qué y para qué del texto en su momento histórico que fue escrito en el pasado. Para ello hacemos un análisis lingüístico y sintáctico, un análisis semántico, análisis de quién fue el autor, dónde fue escrito, en qué tiempo fue escrito, un análisis de los recursos literarios, del estilo de los géneros literarios. Además, estudiamos el texto en su contexto literario. En el libro, ¿dónde se encuentra? En el primer capítulo, en el segundo. ¿En qué contexto? Cuando el rey David ya ha sido ungido o después, es decir, su contexto literario. Pero también en su contexto histórico. Si el texto es una unidad, si fue compuesto, en qué época fue escrito, quién fue el autor, su historicidad. Es un texto, por ejemplo, el libro de Judith, que es una novela ficticia, o es un texto como los libros 1 y 2 Reyes, que nos habla de reyes reales que existieron en Israel. Entonces, preguntarnos sobre su historicidad. Entonces, partir de esta pregunta, ¿qué quiere decir el texto? Pero después hay que preguntarnos, ¿qué quiere decirnos hoy el texto? Los retos y desafíos de nuestra vida cotidiana, ¿cómo nos podemos iluminar por el texto? Para ello nos puede servir mucho toda la tradición de los sentidos en la escritura, el sentido espiritual, es decir, el alegórico que nos refiere a Cristo, a la iglesia, el moral que nos refiere a nuestra propia vida y el analógico que nos refiere a los tiempos escatológicos. O también lo que hicimos el día de hoy, que es muy bello, que es la lectura orante, que es la lección divina, que empieza por un primer paso que dice el texto, que esto sería la primera parte que les dije, analizar el texto en cuanto tal. Después preguntarnos, ¿qué me dice el texto a mí? Y después decir, en base a lo que este texto me dijo, ¿cómo yo le puedo responder al texto a través de la oración? Después la contemplatio, que es dejar que el texto nos transforme nuestra vida. Y terminar con actio, ¿qué voy a hacer a partir de este texto? Para que este texto no se quede como letra muerta, sino que se pueda actualizar, realizar esta actualización del texto. Pues bueno, ahora sí que muchísimas gracias. Yo aquí les dejo mi contacto. Pueden seguirnos a través de redes sociales en el apostolado de Bet Tefilá. Bet Tefilá significa, como dijo Jorge, casa de oración en hebreo. Yo siempre digo, nosotros los biblistas estudiamos tanto hebreo que le ponemos hebreo a todo para que nos rinda el esfuerzo y el sudor de nuestra frente. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por esta conferencia. Espero que les haya ayudado sobre la hermenéutica o interpretación de las Sagradas Escrituras en la Iglesia. Muy bien, pues muchísimas gracias, Thais, por tu interesante presentación, como siempre. Te agradecemos mucho tu disposición, que nos hayas acompañado en esta noche. Y bueno, pues no nos queda más que despedirnos con una oración final para terminar esta jornada. Les invito que por favor repita cada uno en su interior las palabras siguientes. Padre bueno, Jesús, palabra de Dios,
Espíritu Santo, dador de vida, único y verdadero Dios, tú que has estado en esta noche animando nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego del amor por tu palabra y concédenos docilidad y prontitud para obedecerla. Amén. Pues muy buen descanso. Nos vemos, Dios mediante, el próximo jueves en nuestro tercer encuentro, celebrando juntos el mes de la Biblia. Muchas gracias a todos. Que descansen. Bendiciones. Muchas gracias. Dios Bye, los bendiga. bye. Feliz mes de la Biblia. Bye, bye, bye. Gracias, Thais. Gusto en verte.